Hola, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a iniciar con histología y vamos a ver los cuatro principales tejidos. El primero de ellos es el tejido epitelial. ¿Qué tiene de particular este tejido? Bueno, es un tejido de recubrimiento de superficies o de la cavidad de los órganos, o bien van a recubrir lo que conocemos como glándulas, que son secretores de sustancias para el mismo órgano del que forman parte o para afuera, ¿sí? De él, o inclusive para afuera del organismo mismo. Una de las características principales de este tipo de tejidos es que es avascular, es decir, no tiene una irrigación propia, sino que a través del tejido conectivo subyacente a él va a tener una nutrición y de esa manera absorción de los nutrientes y del oxígeno y ese intercambio entre la célula y el resto del organismo. Además de esto, vamos a ver que estos van a tener varios nombres y funciones dependiendo de dónde se encuentren. Tiene cierta lógica cómo está organizado debido a cómo es que esto está organizado, cuáles son sus funciones, etc. Bueno, entonces, vamos a empezar con las membranas epiteliales, cuyas funciones son, como te había mencionado, el hecho de que están recubriendo órganos o están recubriendo algo para darle ciertas funciones, como vamos a ver más adelante. Estas membranas epiteliales pueden también ser clasificadas en mesotelio si la superficie que están cubriendo es serosa, y endotelio cuando son otras superficies, por ejemplo, las luces de los vasos sanguíneos y el corazón, ¿sí? Bueno, estos mismos se pueden clasificar por su forma en plana, cúbica o cilíndrica. También hay otras formas, como es el epitelio pseudoestratificado. Este nos va a dar la apariencia de ser estratificado, es decir, de tener varias capas sin que lo sea, por la forma especial que tienen sus células. Esas células parecen cáliz, le dicen células caliciformes, de cáliz, de copa, y se acomodan una con su parte más ancha hacia arriba y otra hacia abajo, dando la intención, dando la observación de que fueran varias capas cuando nada más tenemos unas. Ahorita vamos a ver cómo se ve al microscopio al final, ¿sí? Primero vemos la teoría. Y tenemos un epitelio especial, que es el epitelio de transición, que está recubriendo vejiga. Este tiene unas células de forma de capa de circo, y estas tienen la peculiaridad de que dependiendo del contenido que contenga esa vejiga, la cantidad de orina que tenga, va a irse aplanando, y de esa manera no se engaña entre si es plana o si es cilíndrica. Eso depende mucho del contenido de la vejiga, ¿sí? Es un epitelio que podríamos nombrar como especial. Y desde así entonces también que puede ser simple si nada más hay una capa de esas células, o si son más, se les llama estratificado. Y les mencionaba, hay un intermedio que es el pseudoestratificado. Bueno, ¿qué más? El mismo tejido plano tiene la característica de cómo es un tejido que está recubriendo superficies y está muy expuesto, vamos a encontrarlo estratificado, paraqueratinizado o queratinizado. Esto es porque son en superficies de fricción como tu piel, entonces constantemente se está perdiendo. Se puede proteger teniendo muchas capas, y si aún así necesita más apoyo, puede ser paraqueratinizado cuando las células que se encuentran en la superficie son células agonizantes, o si son totalmente muertas y nada más ya tenemos las proteínas restantes de la célula, se le llamará queratinizado, ¿sale? Esa es la diferencia entre uno y otro. En el paraqueratinizado están agonizantes las células que se encuentran en la superficie, sin embargo, siguen teniendo citoplasma, siguen conservando su núcleo, y en el queratinizado ya es células muertas, ya no se distinguen los organelos. Por ejemplo, en la piel,
¿Por qué? Es una de las superficies que más se encuentran en fricción, que más expuestos se encuentra el medio ambiente y por lo tanto necesita una protección muy grande y así lo obtienen. Estas células de los tejidos epiteliales tienden a estarse cambiando constantemente, tienen ciclos de vida cortos por la situación en la que se encuentra, ¿sí? Es de los tejidos que está protegiendo a los otros. Entonces, por eso necesitamos que tenga una gran actividad de mitosis, ¿sí? Entonces hay un recambio rápido. Bueno, ahora me voy a enfocar a las zonas de un tejido. Mira, te representé un tejido cilíndrico simple. Siempre debajo de un epitelio vas a encontrar una membrana basal. Esta membrana basal, además, se puede, un segundo, se puede dividir en dos. En la lámina basal, que es la que se encuentra en íntimo contacto con la capa más baja de nuestras células, y la lámina reticular. La lámina reticular es la que se encuentra en contacto con el tejido conectivo subyacente a esas células. Bueno, resulta ser que las zonas de los tejidos se van a nombrar como apical, lateral y basal. Basal abajo, lateral lo dice su nombre, apical es la parte más exterior, la que iría a la luz de ese órgano, si es así, o la que se encuentra más hacia la superficie, ¿sí? Bueno, resulta ser que estas células, además, vamos a ver que entre ellas hay casi nada o ningún tejido intercelular. De hecho, vamos a analizar que hay zonas donde se unen las células para permitir que los tejidos de manera epitelial se encuentren íntimamente unidos, no permitan el paso de sustancias que no son deseables, ¿sí? Que tengan la capacidad de decidir qué se va a absorber y qué no, por ejemplo, en el intestino. Entonces, la zona apical, la más exterior, tiene modificaciones. Estas modificaciones tenemos de varios tipos. Ya vimos algunas de ellas cuando veíamos cilios y flagelos. ¿Qué tipo de diferentes modificaciones de la zona apical tenemos? Por ejemplo, van a tener a las microvellosidades, que son muy cortas, que tienen alrededor de 15 microfibrillas, microfilamentos, y que están formados de diferentes proteínas, como es la fimbrina, la fucsina y la miosina 1, que es lo que lo mantiene de esa manera integral y que se encuentren proyectadas hacia el exterior. Y está también la miosina 2. La miosina 2 está más en relación a conservar estas vellosidades, estas microvellosidades unidas a la membrana celular, y están formadas entonces de esta miosina 2. La miosina 1 es la que permite que se mantengan erectas, se mantengan abiertas hacia la superficie, y la miosina 2, que es la que las ancla a la membrana celular, ¿sí? Acuérdate que son proyecciones de esa membrana. Después tenemos a otro tipo que se le llama estereocilios. Esto es porque se parecen mucho a los cilios, pero no los podemos clasificar como ellos. Los descubrimos, por ejemplo, en epidídimo, y se dieron cuenta que se parecen como entre una microvellosidad y un cilio, que la diferencia es que también tiene diferentes proteínas, como es la fimbrina, la escina y la miosina 1, ¿sí? Entonces se encuentra entre los dos, porque tú recuerdas que los estereocilios van a tener un axonema central con 9 dobletes de microtúbulos, y que además estos microtúbulos terminan en una actividad de ATPasa, que es la que le permite el movimiento. Y los flagelos, pues, también tienen esa misma composición y también terminan en un axonema central, que es ahí donde vamos a encontrar actividad ATPasa, que es lo que le permite la movilidad, ¿sí? Esas son las modificaciones en cuanto a la zona apical. Después tenemos otras dos zonas, la lateral y la basal. Resulta ser que algunos autores le llaman laterobasal.
lo consideran como lo mismo, pero vamos a ver que no puede ser de esta manera. Esto es por el hecho de que vamos a encontrar diferentes tipos de sustancias que van a estar uniendo a células entre sí o a células con su lámina basal. Vamos a ver, por ejemplo, que en la zona lateral vamos a encontrar a las barras terminales. Las barras terminales son las que unen entonces a una célula con otra dentro de ese epitelio. Y esa misma tiene tres diferentes capas, que es la zónula occludens, la zónula adherens y la mácula adherens, que también se le llama desmosomas, ¿te acuerdas? Bueno, ¿cuáles son las funciones y las peculiaridades de cada una de ellas? Bueno, vamos a empezar aquí, te tengo escrito los nombres para que no nos perdamos. Mira, la célula occludens es de oclusión, es de cierre, es para sellar, es como un cemento que une a las células sellando, impidiendo el paso entre ellas de cualquier sustancia que nosotros no decidamos hacer pasar. Resulta ser que esas van a estar formadas por diferentes proteínas, que es las claudinas, las oclusinas y las YAM. Las YAM son moléculas de adhesión intercelular, ¿sí? Entonces, las proteínas YAM, las ocludinas y las claudinas son las responsables de esa unión. En especial, las claudinas se ha visto que son las que mantienen esa adherencia. También hay otras proteínas que son la SO1, SO2 y SO3 que se encuentran ahí adhiriendo. Son ocludens 1, 2 y 3. ¿Sí? La diferencia con la zónula adherens es que estas tienen otro tipo de proteínas. A estas se les llama proteínas CAM. Las proteínas CAM son moléculas de adhesión celular. Resulta ser que estas son bien importantes. Vas a descubrir después, a lo largo de tu carrera, que estas células CAM no solamente son de unión, sino que son de identificación, que se ha asociado su presencia con el hecho de la especialización de las células y los tejidos, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de proteínas CAM y depende del tipo de tejido que es, habrá diferente tipo de estas. Entonces, la teoría en este momento es que son ellas que al tocarse una célula con otra, con estas proteínas, se identifican esas células madre y dicen, oh, ok, ya entendí, yo voy a tener que ser un epitelio de esófago, ¿sí? Y de esa manera se modifica. Pero también tiene otras. Por ejemplo, de las importantes que encontramos ahí son las caderinas, que a su vez vamos a estar unidos a las cateninas, a las vinculinas y la actinina alfa, ¿sí? Todas ellas son proteínas específicas y lo que hacen ahora, si la zónula occludens era de cierre, la zónula adherens eran las que mantenían como una adhesión entre células, ¿va? Una es para impedir el paso, zónula occludens, la zónula adherens es para unir células, si no, imagínate, de repente nos desparramábamos en un montón de células sueltas. Esa es la función. Ahora, después están los desmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Esos serían como los puntos de unión, de soldadura entre células. Las otras dan como una estructura a esa adhesión, pero ya el desmosoma son esas zonas de unión fuerte para que no se despeguen. Esas están unidas por diferentes placas. Que estas placas tienen a su vez proteínas. Acuérdate que las proteínas son muy importantes, son el 50% de tu célula y tienen diferentes funciones. Estamos viendo algunas de ellas. Que es la placofilinas, las placoglobinas y la desmoplaquinas. Esas son las proteínas que van a servir como puntos de unión, de soldadura entre células. En esa cosa que le llamamos desmosomas. ¿Te acuerdas que eso sí lo podíamos hasta dibujar? Pues se verían así. Ahora, eso es en cuanto a las situaciones de la membrana lateral o de la parte lateral de estos epitelios. Pero ¿qué pasa? ¿Con qué me uno a la lámina? También es importante porque si no, imagínate, se nos fue la piel. Tiene que haber algo que nos adhiera. Y en esta vamos a encontrar a los hemidesmosomas. Y los hemidesmosomas también
van a tener proteínas, obviamente, diferentes a las otras. Si tú ves, el hecho de que tengan proteínas diferentes también implica que tienen una especialización, ¿sí? Que poco a poco vamos a ir descubriendo el por qué son diferentes. Y los semidesmosomas están unidas por las proteínas plectina, herbina y BP230 y entre otras como las integrinas, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene unidos. Eso es en cuanto a las modificaciones de ellas. Pero además, ¿para qué sirven todos los tejidos epiteliales? Ok, las funciones de los tejidos epiteliales son los siguientes. Es la protección contra la abrasión mecánica, la penetración clínica o la invasión bacteriana. También vamos a encontrarlos disminuyendo la fricción, sirven también para la absorción de nutrientes como en el intestino, para la secreción, si es una glándula, o para la excreción. Secreción es acerca de la luz de un órgano y la excreción tiene que ver con la excreción fuera de, y o bien la síntesis de enzimas, de mucinas, de hormonas, dependiendo del tipo de epitelio que es. También nos sirven para la recepción sensorial o formando glándulas que a su vez producirán enzimas, hormonas, lubricantes y otras, como te mostraré en un momento más.